Hebreos, capítulo 2, parte 1, 57-08-25. Predicado el domingo por la mañana, el 25 de agosto de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 45 minutos, y ahora, el primer libro de Hebreos, es Pablo, según descubrimos, o creemos. Los teólogos están al final. No saben exactamente cuál o quién lo escribió. Pero creo que cualquiera con un poco de discernimiento espiritual vería que fue Pablo. La mayoría de los escritores creen que fue Pablo. Y como él, en el primer capítulo, vimos que exaltaba al Señor Jesús. Cuánto lo derribó, como lo demuestra la experiencia que tuvo en su camino a Damasco. Pablo era, para empezar, un verdadero teólogo. Pablo fue instruido por Gamaliel, uno de los mejores maestros de la época. Era astuto e inteligente, y un perspicaz estudioso de la Biblia. Y descubrí esto cuando iba camino a Damasco, con cartas en el bolsillo, para arrestar a todos los que seguían el bendito y antiguo camino del Evangelio, y era un hombre sincero. Pero siempre he creído que, dado que Pablo vio morir a Esteban, creo que eso debió haberle afectado. Cuando consintió en la muerte de Esteban y se apoderó de las túnicas de quienes lo apedrearon, Pablo fue culpable de la sangre de Esteban. Y él confesó y dijo: ni siquiera soy digno, dijo, porque derramé la sangre de su mártir, Esteban. Porque él dio testimonio de ello. 3. Y si das testimonio de algo, eres tan culpable como si participaras en ello. Así que, si damos testimonio, digamos: sí, no debieron haber hecho esto y aquello. Ten cuidado con lo que dices, porque eres culpable según tu juicio. Si no te decides, no digas nada, simplemente déjalo estar. Entonces, cuando testifiques que eres cristiano, eres culpable. Eres culpable de ser cristiano y debes vivir conforme a eso. Y cuando Dios hace una promesa en la Biblia, veo a un hombre aquí en silla de ruedas. Cuando Dios hace una promesa, es culpable de esa promesa a menos que la cumpla. Dios es culpable cuando hace una promesa. Y las escrituras son culpables hasta que se cumplen. Están ahí como una declaración de Dios. Y tiene que cumplirse o Dios es culpable. 4. Y así, Pablo, siendo maestro, iba camino a Damasco ese día, casi al mediodía, supongo. Una gran luz brilló desde el cielo y lo cegó, y cayó a tierra. Quería saber quién era. Dijo que una voz le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Creo que es el capítulo 8 de los Hechos. Él dijo: ¿a quién persigo? Y la voz respondió: soy Jesús. Soy Jesús, y te cuesta dar coces contra el aguijón. ¿Y qué era Jesús entonces? Jesús, era la luz, una gran luz que brillaba intensamente. 5. Ahora, para animarnos y fundamentarnos, ¿cómo era él una luz, siendo hombre? Ahora bien, había un grupo de soldados con Pablo, guardias del templo, que iban a arrestarlos. Pablo era el capitán en jefe. Iban a arrestar a esas personas por sus campañas y demás, y por la esperanza religiosa que albergaban. 6. Pero, ahora, aquí estaba Jesús como una gran luz. Si recuerdan, en el principio, Jesús era una luz. Jesús era el Logos que salió de Dios. Y era él era el ángel del pacto que guió a los hijos de Israel por el desierto. Y era la columna de fuego que contemplaban. Y cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: salí de Dios y a Dios vuelvo. Así que si vino de una columna de fuego a un hombre, entonces si regresó a donde estaba, regresó a una luz de nuevo. Y allí estaba cuando Pablo lo vio, era una luz. Ahora bien, todos esos soldados que estaban con Pablo no vieron la luz. Entonces, ¿es posible que uno pueda verla y los demás no? Ciertamente. De acuerdo. Él, Pablo, la vio, pero los demás no vieron la luz. 7. Ahora bien, cuando Pedro estaba en prisión, descubrimos que esta luz entró en la cárcel y abrió las puertas. Y esa luz cegó al resto de los guardias mientras salían, Pedro. Y cuando llegó a la puerta, ésta se abrió sola, silenciosamente, y se cerró tras él. De la cárcel interior, pasó a la puerta exterior. Se abrió sola, y se cerró silenciosamente. Y luego fue a la abertura, salió a la calle de la ciudad. Y se frotó los ojos, como diciendo: ¿estaba soñando? No sabía qué había sucedido. Pero el ángel del Señor, el mismo ángel que era la columna de fuego que guió a Moisés hasta el mar y lo extendió, y el mar muerto, el mar rojo, amurallado por ambos lados, e Israel cruzó. Y cuando llegaron al Jordán crecido, él no se hizo visible allí. Pero él estaba allí, porque simplemente lo abrió. Y cruzaron en abril, cuando las llanuras están llenas de agua. Y él detuvo la primavera, y evitó que la nieve se derritiera, porque no crecía más y más. Simplemente se detuvo. Ese es nuestro Jehová.
Ese es nuestro Señor Jesús. Simplemente se detuvo. Y cruzaron sobre tierra firme. 8. Ahora bien, Dios prometió que los cuidaría, así que estaba obligado a cumplir su promesa. Pablo, consciente de estas cosas y conociéndolas, tuvo el privilegio, porque Dios le hablaba directamente a él. No le hablaba a los soldados que lo acompañaban. Solo le hablaba a él. Ahora bien, cuando el ángel del Señor descendió en forma de estrella, los astrónomos, los reyes magos de la India, vieron esa estrella y la siguieron cientos de kilómetros. Y pasó por encima de todos los observatorios, porque medían el tiempo con las estrellas. Y nadie vio esa estrella excepto los reyes magos. ¡Ay, Dios mío! ¿No les emociona? La congregación dice, amén. 9. Entonces, como ven, Dios no trata con organizaciones. No trata con grupos de personas. Trata con individuos. Se revela a sí mismo a individuos. Y ahora, para decir esto, no esto, Dios conoce mi corazón. Y no lo digo para mi propia alabanza personal, solo para estar presente. Pero, ¿sabían que ese mismo Dios, ese mismo Jesús, está con nosotros esta mañana? ¿Saben que cada uno de ustedes tiene un pequeño testimonio individual de ello ahora mismo, de que Él está aquí? Y Él ha hecho algo por nosotros en este día que no hizo en otros días. Se tomó su foto en este día. La tenemos colgada ahí mismo. La columna de fuego, el mismo Señor Jesús. Observen cómo obra ahora. Si Él es el mismo Señor Jesús, hará las mismas cosas, porque la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 10. Ahora bien, antes de que Pablo anunciara algo, ya fuera correcto o incorrecto, primero fue a Egipto y pasó 3 años para averiguar si era bíblico o no. ¿Sabían eso? Después de su conversión, Pablo fue a Egipto durante 3 años. Allí permaneció, y allí aprendió esta gran sabiduría. Ahora bien, no es una comparación, solo les estoy mostrando cómo el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Mi iglesia recuerda, hace años, cuando este ángel aparecía y mostraba cosas. Yo era un poco escéptico al respecto. Todos ustedes, los veteranos, lo saben. Si es así, levanten la mano cuando hayan oído. Sí. Miren a la iglesia, todavía, desde la perspectiva de los veteranos. Yo era escéptico, porque los predicadores me dijeron que era del diablo. Y en cierto modo lo creí, pero esperé. No dije nada al respecto. 11. Pero, oh, bendito sea el nombre del Señor. Una noche, allá, Él descendió, un ángel, y reveló en las escrituras que Él era. Y cuando lo vi en las escrituras, entonces difundió por todo el mundo con Él, el mensaje. De allí han salido Oral Roberts, A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks, y muchos más. Es un mensaje para la gente. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es bíblicamente, Él es el mismo. Él hace lo mismo. Él es el mismo. Y obra lo mismo. Se manifiesta igual. Y Él está aquí, esta mañana, el mismo. Ahora podemos verlo. Tal vez no. Sea lo que sea, tenemos un testimonio ahora mismo de que Él está aquí. 12. Ahora bien, vemos que Pablo, tras esta experiencia y escribiendo estas cartas, la mayoría desde la cárcel, comparó el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recuerden, al último escritor de esta Biblia, Dios, por inspiración, le dijo, si alguien le añade algo o le quita algo, será quitado del libro de la vida. Así que no nos atrevemos a añadirle nada. Debe permanecer como está, sin añadirle nada. Y debemos contender por todo lo que contiene. No quiero nada más, ni menos. Quiero solo lo que dice. 13. Ahora bien, este libro de Hebreos, la razón por la que lo elegí. Un propósito, una cosa. Esta carta, querido hermano Branham, y demás. Y quiero apegarme a la palabra. 14. Ahora bien, el primer capítulo exalta a Jesús, así que Él es el principal. Y Pablo nos dejó saber, la otra noche, que Él estaba en el gran principio. Y descubrimos que Él era nada menos que Melquisedec, el rey de Salem, el grande del capítulo 7. Y ahora, esta mañana, lo abordamos desde otra perspectiva, desde el capítulo 2. Ahora bien, después de que Pablo nos diera este gran y maravilloso mensaje de exaltar a Jesús, e incluso hizo que los ángeles lo adoraran. Y pienso, aquí, como en el antiguo orden, y Él lo doblará como una vestidura, pero ellos perecerán, pero tú permaneces. 15. Y en el capítulo 2, el versículo 2, creo que dice, nos ha hablado en estos días por su Hijo. Y, miren, habló varias veces y de diversas maneras por los profetas. Repasamos y descubrimos que eran los profetas y cómo Dios trajo su mensaje por medio de ellos. Pero en este último día ha hablado por medio de su Hijo, Jesús, por el Espíritu Santo. Habló por medio de los profetas entonces.
Luego, regresamos y descubrimos que todos esos profetas tenían el Espíritu de Cristo en ellos. Regresamos a José y descubrimos que él personificaba perfectamente a Cristo. Regresamos a Moisés y descubrimos que él personificaba perfectamente a Cristo. Luego llegamos incluso a David. Y cuando David fue rechazado en Jerusalén, sin saber por qué, subió al monte, miró hacia atrás al monte de los olivos y lloró por Jerusalén porque había sido rechazado. 800 años después, el hijo de David fue rechazado como rey en Jerusalén, y se sentó en el mismo monte y lloró. Oh, el Espíritu de Cristo, obrando con individuos. 16 Ahora, Pablo comienza diciendo. Por tanto, debemos prestar más atención a lo que hemos oído, capítulo 2, ahora comenzamos. Por tanto, debemos prestar más atención a lo que hemos oído, no sea que, en algún momento lo dejemos pasar. Oh, que Dios les enseñe esto en este tabernáculo esta mañana. Ruego que el Espíritu Santo lo grabe profundamente en sus corazones. Debemos prestar más atención a lo que hemos oído. ¿Qué clase de personas deberíamos ser, cuando vemos al gran Jehová descender y hacer las cosas que hace, y las vemos comparadas, escritura por escritura, para comprobar que son la verdad? Y a veces nos quedamos sentados como una verruga en un tronco, tan despreocupados. Deberíamos estar ocupados, cada minuto, tratando de llevar a la gente a Cristo. Deberíamos ser piedras vivas. Nunca deberíamos ser perezosos como lo somos. Iremos a la iglesia y veremos al Señor Jesús hacer algo o bendecirnos de tal manera, y luego saldremos y diremos, muy buena reunión. 17 Ahora bien, la predicación de la palabra la disfrutamos, pero no es lo principal. No lo es. No debemos adorar al Señor justo después de predicar la palabra, como solemos hacer, solo adorarle. Eso es maravilloso. Pero debemos adorarle a cada hora de nuestra vida. En el trabajo, debemos adorarle. Cada vez que se presente la oportunidad, adoren al Señor testificando de él. Si algunas de ustedes, damas, ven a una mujer en una situación injusta, adoren al Señor tomándola y diciéndole, hermana, hay una vida mejor que esta. Ustedes, hombres en el trabajo, cuando escuchen a un hombre usar el nombre del Señor en vano, tengan la oportunidad de apartarse, acercarse, tomarlo de la mano y decirle, tú, hay una vida mejor que esta. No deberías usar esas palabras. Y díganselo con humildad y dulzura. Todo eso es adoración. Y cuando vemos a alguien enfermo y el médico dice que ya no se puede hacer más, debemos adorar al Señor diciéndole, hay un Dios del cielo que responde las oraciones. 18 Y cuando vemos que estas cosas suceden, y que sí vemos que suceden con suficiente frecuencia, nunca debemos dejarlas escapar. Simplemente las dejamos escapar. Eso es lo que le pasa a la gran iglesia pentecostal hoy. Dejaron escapar lo mejor de lo mejor, cuando lo tenían en sus manos. Pero, miren lo que hicieron como las demás iglesias. Corrieron por la ganancia, como Coré, y perecieron. Y como Caín, y perecieron en la contradicción de Coré. Se organizaron. En lugar de tener una hermandad donde todos pudiéramos ser uno, se organizaron. Crearon pequeñas organizaciones e ismos, y de ahí surgieron, rompiendo la hermandad. Y si no prestan atención, los bautistas y los presbiterianos van a retomarlo, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y nosotros, lo hemos dejado escapar de las manos al estar desunidos. ¿Cómo perdieron los indígenas este país ante el hombre blanco? Porque estaban desunidos. Si hubieran formado una gran vanguardia, pero luchaban entre sí. Habrían mantenido su posición si se hubieran unido. ¿Cómo vamos a perderlo? Porque estamos desunidos. Perdemos nuestra experiencia con Dios porque nos desunimos. Establecemos una sola, y la llamamos la metodista, y a esta la bautista, y a esta las asambleas, y a esta la unicidad, y a esta otra, y la iglesia de Dios, y la nazarena, la santidad peregrina. Desunimos el cuerpo de Cristo. Nunca debemos estar divididos. Podemos diferir en ideas, pero seamos hermanos de corazón. Dios quiere que lo estemos. Él murió por toda la iglesia de Dios. Y no queremos estar desunidos. Ahora debemos prestar la máxima atención, para que en algún momento no los dejemos caer. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fuese firme, ¿lo oyen? Si la palabra dicha por los ángeles, ahora bien, ángel es el mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Y acabamos de leer, en el primer libro, que Dios, en diversas ocasiones y de diversas maneras, habló a los padres por los profetas. Esos eran los mensajeros de Dios. Y eran mensajeros de Dios. Eran ángeles de Dios. Un mensajero es un ángel. O mejor dicho, un ángel es el mensajero. Un mensajero. Eres un mensajero esta mañana.
Eres un mensajero de buenas noticias o de malas noticias. Oh, qué hermoso es saber que somos embajadores, que somos ángeles, mensajeros de la resurrección. Y somos mensajeros de Dios al mundo pecador, que Cristo vive. En nuestros corazones, Él vive. En nuestros espíritus, Él vive. Y nos saca de la vida depravada del pecado, nos exalta, nos da un aleluya en el alma y nos hace nuevas criaturas. Somos mensajeros, ángeles del pacto. ¡Qué maravilloso! 22 Y ahora, en el Antiguo Testamento, si la palabra hablada por los ángeles fuese firme, de esa manera tenía que ser correcta. En el Antiguo Testamento, antes de que la palabra de un profeta pudiera manifestarse, debía ser examinada y probada. No eran tan superficiales como nosotros hoy. Simplemente salían y tenían cualquier tipo de sensación, o cualquier otra cosa, diciendo, oh, gloria a Dios, eso es. Te equivocas. La Biblia dice que, en los últimos días, el diablo se hará pasar por el cristianismo, tan de cerca, que engañará incluso a los elegidos, si es posible. Así es. Así que debemos probarlo. ¿Y cómo lo probaron en su época? Con el Urim y Tumim. El pectoral de Aarón, que contenía esas piedras. Carbunclo, jaspe, diamante, rubí y zafiro. Todas esas piedras, que representan el nacimiento de estos 12 patriarcas, estaban en el pectoral de Aarón. Y cuando un profeta profetizaba, y esa luz sagrada lo iluminaba, Dios decía, esa es la verdad. Pero, por muy real que pareciera, si no lo iluminaba, no era la verdad. Así que ese Urim Tumim acompañaba a ese sacerdocio. Pero esta Biblia es el Urim Tumim de Dios hoy. Y cuando un profeta profetiza, debe estar en armonía con la Biblia. Entonces, Dios dice, desciende y lo confirma. Oh, ¿cómo puedo glorificar a Dios hoy? Recuerdo otra mañana de domingo, más o menos así, cuando salía del tabernáculo. Y ustedes lloraban y me pedían que no me fuera. Pero cuando prediqué sobre David y Goliat, y cómo enfrentarían a ese mundo frío e indiferente que dice que los días de los milagros ya pasaron. Dije, hay un gran gigante, y en cuanto podamos derrotarlo, los demás cobrarán valor. Y el Señor lo concedió. Y luego vinieron Oral Roberts y Hagers, y demás, quienes desenvainaron la espada, y combatimos al enemigo para sacarlo de la tierra, les callamos la boca. No pueden decir que los milagros no ocurren, porque aquí están. Claro. La palabra de Dios es eterna. Resplandeció en el Urim. Resplandeció en la palabra, ese es su Urim y Tumim. Y cuando resplandeció en eso, fue positivo. Y a cualquiera que esté necesitado, si eres un pecador, quieres saber cómo ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Hoy, tenemos tantas cosas que hacer. Tienes que pasar página. Tienes que hacer esto y aquello para ser salvo. Pienso en el carcelero de Filipos, cuando le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si hubiéramos sido tú o yo, le habríamos dicho lo que no debía hacer. Deberías dejar de beber. Deberías dejar de jugar, Deberías dejar esto. Deberías dejar eso. Pablo nunca se lo dijo. Solo le dijo lo que debía hacer. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Ahora bien, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ese es el Urim y Tumim destellando, San Juan 5, 24. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Santiago 5, 14, llama a los ancianos, unge con aceite, la oración de fe salvará a los enfermos. El Urim destellando. Esa es la palabra eterna de Dios. No me importa cuántos ateos, infieles, agnósticos o escépticos se levanten. Dios cumplirá su palabra. Él prometió que lo haría. 25 Y debemos prestar más atención a estas cosas que hemos oído, no sea que alguna vez las descuidemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles, los profetas, fue firme, lo fue. Podríamos dedicarle una semana. ¿Fue firme cuando Moisés habló? La congregación dice, amén. Claro que sí. ¿Qué hay de Elías, sentado en la cima de la montaña? El Señor le dijo, sube, Elías. Me quedaré allí contigo. Quiero tener comunión. A Dios le gusta tener comunión con su pueblo. Pero no nos quedamos quietos lo suficiente para que Él tenga comunión con nosotros. Estamos tan ocupados yendo de un lado a otro, y tanto. Quieto, Elías. Quería 3 años y 6 meses de comunión. Apenas podemos darle 3 minutos. 3 años y 6 meses de comunión constante. Me encanta. Dijo, no te preocupes por la comida. Ya la tendremos lista. Los cuervos te van a alimentar. Y todo va a estar bien. Solo quiero un poco de compañerismo.
Este anciano profeta, Elías, sentado allí en la cima de la montaña, mientras tenía comunión con Dios, el capitán dijo: creo que iré a buscarlo. Ahora bien, nunca intentes romper esa comunión. 26 Entonces, el capitán llegó con su gran ejército de 50 hombres. Y dijo: vengo a buscarte, Elías. Y Elías se puso de pie. Cuidado, aquí está el profeta del Señor. Dijo: si soy siervo del Señor, que caiga fuego del cielo y te consuma. Y cayó el fuego. El capitán dijo: ¿sabes qué? El rey, mejor dicho, dijo: probablemente fue un rayo, un relámpago que pasó justo por encima, y los alcanzó. Enviaré otros 50. Elías se puso de pie, uno de los ángeles. Su palabra es firme. Tenía que ser una justa recompensa por todo lo que se había hecho mal. Dijo: si soy siervo del Señor, que caiga fuego. Y los segundos 50 ardieron. Muy bien. Toda recompensa. Porque si la palabra hablada por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa recompensa, 27 Ahora, aquí está lo importante, el siguiente versículo. ¿Cómo escaparemos? Si la voz de Elías trajo destrucción, porque era un ángel del Señor, ¿cómo escaparemos cuando la voz de Cristo nos hable? ¿O, cómo podemos fallar cuando se ora por nosotros, si es la voz de Cristo? Si Cristo ordenó a su iglesia orar por los enfermos, y la iglesia hace lo que Él dice que debe hacer, entonces, ¿cómo puede fallar? No puede. Tú puedes fallar, pero Él no puede fallar. Y mientras lo mantengas, te guiará. 28 Si fallas, fallas por ti mismo. Simplemente te alejas de la palabra. Pero mientras te aferres a ella, no puede fallar. Si la palabra de los profetas hizo esto y aquello, ¿cuánto más lo hará la palabra de Cristo? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, al principio, nos fue hablada por el Señor y confirmada por quienes lo oyeron. Piénsalo, hablada por el Señor. ¿Cuántas veces podríamos retroceder? ¿Dónde podríamos detenernos, aquí mismo por una hora? Cuando Jesús vino, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, recuerda, primero comenzó siendo hablada por Jesús mismo, y luego fue confirmada por quienes lo oyeron. Ahora escúchalo. 29 Cuando vino a la tierra, no pretendió ser un sanador. Dijo: no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. San Juan 5:19. Observen cuando Felipe fue a él. Natanael, después de la conversión de Felipe, fue a buscar a Natanael. Dijo: vengan, vean a quién encontramos. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y él preguntó: ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Dijo: vengan, vean. Esa es la manera de convencerse. Compruébenlo. Vengan y vean. Oh, eso es lo mejor que he oído. Vengan y compruébenlo ustedes mismos. No te quedes fuera criticando desde fuera, sino, examinadlo todo y retened lo bueno. Venid y ved. Iban conversando por el camino. Cuando llegó a la presencia del Señor Jesús, dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Casi se le despellejó. Miró a su alrededor y dijo: bueno, Rabí, ¿cuándo me conoces? Nunca me has visto. ¿Cómo me conoces? Felipe dijo: antes, cuando él te llamó. Dijo: antes de que Felipe te llamara, ayer, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén. Dijo: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 30 Una mujer entró en su presencia, y él le dijo: ve a buscar a tu marido. Ella respondió: no tengo ninguno. Él dijo: así es. Tienes 5, y el que ahora te da de comer no es tuyo. Dijiste la verdad. Piénsalo. Ella dijo: Señor, me doy cuenta de que eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, nos lo dirá todo. Él respondió: yo soy el que te habla. Y ella corrió y les dijo a los hombres de la ciudad: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? Fue dicho por el Señor. 31 ¿Qué pasó? Jesús dijo, antes de irse: lo que yo hago, vosotros también lo haréis. ¿Correcto? La congregación dice: amén. Lo que yo hago, vosotros también lo haréis, y aún más, porque yo voy al Padre. Oh, puedo verlos mientras salían, por todas partes. Marcos 16. Salían a todas partes, predicando, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra. Y aquí, Pablo, dando lo mismo. Dijo que el Evangelio comenzó a ser predicado por Jesús, y nos fue confirmado por quienes lo oyeron. Esa es la piedra fundamental. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la piedra fundamental. Y pensar que han pasado 2000 años.
Han surgido ateos, infieles, escépticos y agnósticos. Pero, hoy, ese mismo Jesús confirma su palabra de la misma manera por quienes lo oyen. Escúchenlo no significa solo escuchar un sermón. Significa, escúchenlo. Sí. ¿Cómo escaparemos? ¿Dónde está nuestra salida? Oh, dices. Dios mío, pertenezco a la iglesia metodista. Soy presbiteriano. Soy pentecostal. Eso no tiene nada que ver. Y te quedas al margen y quieres llamarlo espiritismo, o alguna telepatía mental, o algún demonio, o algo así. ¡Qué vergüenza! 33 Si cada palabra fue confirmada por los ángeles, dijo Jesús. No es, dentro de poco, y el mundo ya no me verá. Sin embargo, me veréis, porque estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin del mundo. Y cuando lo veamos descender para seguir confirmando su palabra, ¿cómo escaparemos si nos dejamos engañar por alguna iglesia, organización, denominación o alguna teoría nuestra? Mejor déjense llevar. Porque todo pecado recibió justa retribución bajo los ángeles, cuanto más cuando el Hijo de Dios habla desde los cielos para manifestar su palabra. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¡Ay, Dios también! Versículo 4. Dios también les dio testimonio, 34 Miren esto. El Señor dio testimonio. Oh, estoy tan feliz por eso. El Señor dio testimonio. Miren. Cuando Elías se sentó en el monte y dijo, si soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma. Dios dio testimonio de que era un hombre de Dios. Dios siempre da testimonio. Tu vida dará testimonio. No sé cuál sea tu testimonio, pero tu vida habla tan fuerte que tu voz no se oye. Pero tu vida diaria, dará testimonio de lo que eres. Dios da testimonio. Sí. El Espíritu Santo es un sello, y un sello abarca ambos lados del papel. Te ven aquí y te ven cuando te vas. No solo en la iglesia, sino en el trabajo diario. Estás sellado por ambos lados, por dentro y por fuera. Por el gozo que tienes y por la vida que vives, estás sellado, por dentro y por fuera, que sabes que eres salvo y el mundo sabe que eres salvo, por la vida que vives, porque Dios da testimonio. Bendito sea su santo nombre. Me siento religiosa. 35 Piénsenlo, hermanos. Oh. Mis ovejas oyen mi voz, y a un extraño no seguirán. Oh, cómo nuestros nombres están en las palmas de sus manos. Está delante de él, día y noche. Su palabra, su promesa, siempre está delante de él. Él no puede olvidarla. Y los ama. Ahora, él dará testimonio de sí mismo. No abren la boca ni dicen una palabra, y el mundo sabrá que algo les ha sucedido, dar testimonio, tanto con señales y prodigios, como con diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. 36 Tomemos solo una escritura ahora antes de terminar. El día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo. Unos 4 días después, Pedro había pasado por la puerta llamada la Hermosa. Él y Juan. Dijeron, míranos, a un hombre. Y él respondió, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te daré. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre levantó la vista y no se cuestionó nada. Simplemente se levantó y echó a andar. Eran hombres ignorantes e incultos. Pero la Biblia dice, tenían que prestarles atención, porque sabían que habían estado con Jesús. Hermano, cuando el mundo sabe que has estado con Jesús, cuando puedes vivir una vida tan pura en este mundo presente y en esta oscuridad, que el mundo sabe y puede ver que has estado con Jesús. Cuando una prostituta ruda, vieja y vulgar de la calle puede convertirse en una dama, lavada en la sangre del Cordero. Dios da testimonio de que vive. Tomemos a un borracho, tan bajo que abusa de su esposa, maltrata a sus hijos y se lleva la comida de la mesa para gastarla en una prostituta. Que se reúna con Jesús una vez. Lo verás regresar, como Legión, quien estaba en su sano juicio y vestido, con sus bebés, su esposa y sus seres queridos. Sin duda. 37 Hace algún tiempo, hace unos 40 años, cuando las religiones del mundo se reunieron, y las diferentes se levantaron y hablaron. Y el musulmán habló por la religión musulmana. Los jainistas hablaron por los jainistas. Los budistas por Buda. Y el pequeño doctor, no recuerdo su apellido, justo en ese momento. Sabía su nombre, pero lo he olvidado. Habló en representación del cristianismo. Y contó la historia de Lady Maccabee de Oklahoma, en Estados Unidos. Era tan malhumorada y ruin, que incluso cuando fueron a matarla, ni siquiera la quisieron agarrar. Era tan vulgar y vil. La arrestaron por una acusación. Fumar un puro. Conducir una diligencia. Y quebrantar las leyes, los registros de Oklahoma, al pasar por la calle conduciendo 4 cabezas de caballo.
Y era tan vil y sucia que la sociedad ni siquiera podía entender su situación. Tanto, que cuando los albaceas iban a ejecutarla, no la ahorcaron. Simplemente le echaron brea y plumas para matarla. Y cuando este pequeño predicador contó su historia de tal manera, que hizo que la gente se sentara en los extremos de sus asientos, escuchando lo que vendría después. Cuando llegó a eso, tan vil, sucia, ruin, que las leyes ni siquiera querían meterse con ella, era tan ruin. El mismísimo diablo en el infierno casi rechazaría a una persona así, por la forma en que contó la historia. Entonces dijo: caballeros, de las religiones del mundo, ¿tiene su religión algo que pueda limpiar las manos de Lady Macabee? Todos se quedaron quietos. Entonces aplaudió y dio un salto. Dijo: gloria a Dios. La sangre de Jesucristo no solo limpiará sus manos, sino que también limpiará su corazón y la convertirá en su esposa. Les digo, sublime gracia. Qué dulce el sonido que salvó a una miserable como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me han encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. Fue la gracia la que enseñó a mi corazón a temer, fue la gracia la que alivió mis temores. Cuán preciosa parecía esa gracia la hora en que creí por primera vez. 38 Ciertamente. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esto? Si descuidas comer, morirás. Si descuidas doblar una esquina, te arruinarás. Si descuidas ordeñar la vaca, se secará. Si descuidas tus dientes, tendrás que sacártelos todos. Ciertamente. Pagas por tu descuido. Oh, Tabernáculo Branham y visitantes, déjenme decirles algo ahora. Si descuidan testificar de la gloria de Dios, si descuidan darle a Dios la alabanza y la gloria, un día de estos se encontrarán fríos, formales y descarriados. Si alaban a Dios, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? 39 Se hace tarde. Me di cuenta de que el hermano Tom había entrado por ahí atrás. Terminaremos y continuaremos esta noche, si Dios quiere. Oremos un momento. Padre Celestial, a ti sean las bendiciones, las alabanzas, la honra, la gloria, la sabiduría, el poder y la potencia, por los siglos de los siglos. Oh, a ese Cordero que se sentó en el trono, dominios, reinos y todo le fue entregado en su mano. Cuando resucitó de entre los muertos, para nuestra justificación, gritó al mundo: todo poder en el cielo y en la tierra está en mi mano. Id, pues, por todo el mundo y predicad el Evangelio. Oh, querido Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder, hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva, para no pecar más. 40 Ayúdanos, como ministros, a ver cuánto necesitamos. ¿Cómo necesitamos una iglesia? Esto, todo. Nuestras mujeres, antes de ir a la iglesia, aunque todavía se llamen cristianas, tendrán que vestirse con cierta ropa o con mucha desfachatez. Y los predicadores tendrán que tener mucho dinero antes de venir, y todo tiene que ser así y así. Oh, Cristo, cuando leo aquí, cómo vagaban, vestidos con pieles de oveja y de cabra, viviendo en cuevas y guaridas. Vagaron bajo vil persecución, y, sin embargo, obtuvieron la fe gracias al ministerio de ángeles. ¿Cómo escaparemos, cuando el Señor Jesús nos ha dado buenas casas, autos, ropa y comida? Y murmuramos. Nos quedamos de brazos cruzados. Somos perezosos. Nunca intentamos salir y hacer algo al respecto. ¿Cómo escaparemos, Dios? Oh, te ruego que imprimas esta convicción ancestral en cada corazón esta mañana, Señor, para que la gente esté lista y trabajando. Trabajemos mientras brilla el día, porque el sol se esconde rápidamente. Y la civilización se desvanece, y no habrá más tiempo. Se fundirá con la eternidad. Oh Dios, concédenos hoy que caminemos con una visión renovada, con sabiduría, con entendimiento, para saber cómo acercarnos a los pecadores y traerlos a Cristo. Escucha la oración de tu siervo, Señor. Pregunto, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, ¿podría levantar la mano y decir: recuérdeme, hermano Branham? ¿Podría simplemente levantar la mano y decir: recuérdeme? Quiero ser cristiano. No quiero descuidarlo más. Que Dios lo bendiga, Señor. ¿Alguien más? Diga: quiero levantar la mano, hermano Branham. Y quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, a quien he descuidado todo el tiempo. Oh, voy a la iglesia, claro, pertenezco a la iglesia.